Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viene 16 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes haremos el cierre semanal de mercado con las principales informaciones tanto de Chile como en el mundo. Comenzamos por supuesto por el mercado local, donde en primera instancia la semana comenzó con el movimiento fuerte del dólar al alza, luego que el día viernes pasado el Banco Central sorprendiera al mercado con el anuncio de compra de 10.000 millones de dólares durante un plazo de 12 meses a 40 millones de dólares por día hábil. El dólar en ese minuto reaccionó con un upside importante desde 789 hasta 810 pesos. Sin embargo, como dijimos desde el día lunes, probablemente lo que iba a ocurrir era una caída en el dólar bastante sostenida durante la semana, dado que estas noticias de corto plazo, de movimientos muy fuertes de volumen en el mercado, provocan volatilidad a corto plazo en los precios. Sin embargo, en el correr de los días van primando los fundamentales de mediano y largo plazo, y eso ha traído al dólar a caer desde niveles máximos que fueron aproximadamente en 810 hasta la cotización actual, donde está terminando la semana en 791, específicamente 3 pesos más abajo del cierre de ayer. Ayer el cobre subió un 0.26%, ha mostrado una tendencia bastante interesante desde fines de mayo a la fecha, recuperando prácticamente un 10%, de hecho un 10.01%, en línea con los estímulos que ha lanzado el Banco Central de China, dado que se han recortado bastante las expectativas de crecimiento por parte de distintas entidades respecto a China. Por ejemplo, Bank of America recortó el crecimiento esperado del 6.3 al 5.7, JP Morgan del 5.9 al 5.5, etcétera. En ese caso, lo que ha hecho el Banco Central es rebajar las tasas de interés de corto plazo para estimular la economía. En cuanto a cifras macroeconómicas, todavía en general marcan, si bien en crecimiento, pero por debajo de lo que el mercado esperaba. Eso respecto a dólar y cobre. Si nos vamos a la renta fija local, tuvimos encuesta de expectativas económicas y encuesta de operadores financieros. En general, ambas encuestas muestran una caída en las proyecciones de inflación para 2 y 24 meses plazo, y también una caída en las proyecciones de tasa de política monetaria en los próximos meses. De hecho, por ejemplo, la encuesta de expectativas económicas rebaja las expectativas de inflación del 4.3% al 4% en la encuesta actual, y a 23 meses la mantiene anclada al 3%, que es la meta finalmente del Banco Central. En diciembre de este año rebaja la proyección de inflación al 4.7%, y a diciembre del 2024 rebaja la proyección de inflación al 3.2% desde el 3.4% anterior. En cuanto a tasa de política monetaria, se ve una caída en el mes de julio de 50 puntos base, mayor a la que se esperaba en la encuesta de expectativas económicas anterior, que no mostraba caídas en la reunión de julio del Banco Central respecto a su decisión de tasa de política monetaria. Bueno, tasa de política monetaria en los próximos 11 meses del 6.75%, más baja del 7% anterior, y también dentro de 24 meses más del 4.5%, en línea con las expectativas anteriores. En la encuesta de operadores financieros, un panorama bastante similar, con expectativas de inflación a 12 meses plazo en el 3.5%, por debajo del 3.8% que el mercado esperaba en la encuesta anterior. Y también respecto a tasa de política monetaria, ve que la primera rebaja debería venir en julio de 2023 a 10.75%, y en 12 meses más que la economía local tenga una tasa de política monetaria del 6%, por debajo a la tasa de política monetaria del 6,5% que se esperaba en la encuesta anterior. En resumen, menor inflación viene también de la mano con menores tasas de política monetaria. Menores tasas en el mercado disminuyen las tasas de valor de descuento de los bonos, es decir, aumenta el valor de mercado de los bonos, aumenta el retorno de los fondos mutuos de renta fija que recomendamos en Upside Capital. Para corto plazo, aún hay posiciones interesantes en fondos money market. Por ejemplo, la cartera de conservación de capital a 6 meses de principal marca un retorno durante el año del 4.57%. Itaú Performance, que forma parte también de nuestra recomendación de inversión, Itaú Money Market, marca durante el año un retorno del 4.65%. Aún con un retraso importante en cuanto a retornos, pero con una gran potencialidad de obtenerlos dado el próximo contexto de caída de tasas, se encuentra Itaú Dinámico, renta fija local, rentando durante el año un 3.4%. Desde Principal, nuestra recomendación de renta fija local es la cartera de conservación de capital a 18 meses, que mantiene un retorno del 3.96%. Comentamos un poco también el mercado accionario, 9.12% del retorno que mantiene el IPSA
en lo que va del año y 14.26% durante los últimos 12 meses. Hoy día cae levemente un 0.05%, la opción más transada es Sokimich B, que cae un 0.24%, Chile, que sube un 0.02% y Copec, que sube un 0.07%. Nuestra recomendación de inversión, Itaú Toesca Chile Equities, para acciones locales que tienen también una muy buena proyección de crecimiento ante el escenario de caída de tasa de política monetaria. Marca durante el año un retorno levemente por debajo del rendimiento del índice, un 4.7%, pero en los últimos 12 meses lo supera, marcando prácticamente un 16%, un 15.9%. Noticias relevantes esta semana del calendario económico de mercados globales. En primera instancia, el día martes, la entrega del IPC en Estados Unidos, que cae por un 10º mes consecutivo en su medición anual al mes de mayo. Técnicamente hablando, crece menos de lo que se esperaba. El mes pasado había crecido un 4.9% y este mes crece solamente un 4%. El IPC mensual subió solamente un 0.1%, por debajo de las expectativas que tenía el mercado en el 0.2%. Y el IPC subyacente mostró mensualmente un avance en línea con lo que esperaba el mercado en un 0.4%. El día miércoles, día importante dado que cayó el índice de precios al productor en Estados Unidos, pero por sobre todo la decisión de la Reserva Federal de pausar el ciclo de alza de tasa de política monetaria que traía ya las últimas 10 reuniones, mantiene la tasa en el 5.25%, mejora las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos, las levanta al 1%, sin embargo comunica al mercado que probablemente podrían venir 2 alzas de tasas más durante el año 2023, distinto a lo que esperaba el mercado, que fuera una alza solamente de 25 puntos base en lo que restaba de este año. Explican que la pausa, por supuesto, es parte del proceso de moderación en el ritmo de alza de tasas y que también permitirá evaluar el impacto de la política monetaria restrictiva en la economía real. Como sabemos, siempre hay un retraso en el movimiento de las tasas, en el movimiento de la política monetaria y en el efecto que eso causa en la economía real. Para 2024 ve tasas en el 4.6% y para 2025 en el 3.4%, es decir, ya durante el próximo año podrían venir caídas en la tasa de política monetaria según las perspectivas de la Reserva Federal. Lo mismo ocurre con el Banco Central Europeo, ayer jueves, que aumenta los tipos desde el 3.25 al 3.5%, los tipos de facilidad de depósito y los tipos de interés del 3.75 al 4%, en línea con lo que esperaba el mercado. Malas cifras desde China, crecimiento de producción industrial del 3.5% versus el 3.8% que el mercado esperaba y crecimientos también por debajo de lo que el mercado esperaba en cuanto a gasto de capital fijo. Y por último, noticias comunes, digamos, de todas las semanas, peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos marcan por sobre lo esperado, pero bastante en línea con las estimaciones, 262.000 versus 250.000, y sigue en terreno negativo el índice manufacturero de la FED de Filadelfia en menos 13 puntos, lo que habla de poco dinamismo en el sector manufacturero en Estados Unidos. Fueron las principales noticias de esta semana, que si uno va a ver el comportamiento de los mercados durante los últimos 5 días han sido bastante positivos. De hecho, el S&P 500 mantiene un retorno durante los últimos 5 días del 3.08% y durante el año del 15.42%. Ayer, después del día miércoles, que fue el día importante con todos los anuncios de la FED, nuevamente las bolsas tuvieron un excelente retorno en Estados Unidos, con el Dow Jones subiendo un 1.26%, S&P 500 un 1.22% y Nasdaq un 1.15%. Con todo eso podemos ver que los mercados terminan la semana de la siguiente forma: Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.66%, Hansen de Hong Kong subiendo un 1.07% y el índice de Shanghai subiendo un 0.63%. En Europa, el DAX alemán sube un 0.45% y el Eurostoxx 600 sube un 0.57%. Y Estados Unidos pierde un poco de fuerza la presión alcista que han mostrado los mercados durante esta semana. El Dow Jones sube un 0.20%, S&P 500 sube un 0.18% y Nasdaq corrige un 0.08%. El dólar en el mundo hoy día sube levemente un 0.02%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el día lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.